Vamos a mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. De paso le damos un saludo a los que nos siguen a través de las emisoras de radios en Perú, en Chile, en Nicaragua, acá en la ciudad de Hamilton. A toda la audiencia le mandamos un saludo muy cordial de este rincón del mundo, en el norte del continente. No tan frío ahora, ¿no es cierto? Ahora estamos teniendo ya días muy hermosos y espero que se quede así, ¿no? Que sigan los días lindos de calor. Y bueno, también a los que nos siguen a través de los videos, por supuesto a todos ustedes les mandamos un saludo muy cordial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tercera de Juan. La semana pasada di inicio a una serie nueva que le di por título a toda la serie, ¿no? Una vida de buen testimonio. Y vamos a mirar hoy los versículos, vamos a leer los versículos 4 al 8. Es una carta personal, ya eso lo indiqué la semana pasada. No quiero tampoco estirar mucho la interpretación acá, porque se trata de una carta personal, así que no es un tratado de teología. Así que acá hay que tener un poquito de cuidado de no desbordarnos con la interpretación y hacerle decir a la carta más de lo que realmente dice y concluir más de lo que realmente se puede concluir. El verso 4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Padre, muchas gracias por tu palabra y te rogamos ahora que, por favor, a través de tu Santo Espíritu, la apliques a cada uno de nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anteriormente, la exposición anterior, nos habíamos enfocado en el testimonio del anciano, que ya indiqué, a mi juicio es el apóstol San Juan. Algunos tienen reservas con esto, pero hay consenso, ¿no?, para aceptar la autoría del apóstol San Juan, ya un hombre de edad. Probablemente Juan fue, por lo que vemos en la carta, cuando habla de mis hijos, Gallo, que es el destinatario, fue un hijo espiritual de Gallo entre muchos otros. Mejor dicho, de hijo espiritual de Juan, debo decir, no este Gallo. Por lo que dice la introducción, es decir, versos 1 al 4, que lo tocamos la vez pasada, pudimos adentrarnos un poquito al carácter de este hombre, del que escribe la carta, de Juan, del anciano. Vamos a llamarle el anciano, para no ofender a los que, no están de acuerdo que es Juan, ¿no? Entonces, este anciano es un hombre que tiene un carácter muy dócil, un pastor, un hombre que realmente ama a los suyos. Y por sus palabras sacamos algunas conclusiones que manifiestan una vida de buen testimonio. A mí, ¿quién no va a hablar de un hombre así, en una forma favorable? Habíamos hablado que, basado en sus palabras, nosotros ahora, para dar un buen testimonio, debemos considerar algunas cosas que encontramos reflejadas en este anciano. Hablamos de nuestros sentimientos, el amor, en este caso, dice en el verso 1 que este hombre ama a Gallo en la verdad. Hablamos también de nuestro referente, que tiene que ser la verdad, porque hay gente que tiene malos referentes y muchos siguen la mentira. Vamos a hablar un poco de eso.
Y luego nuestras oraciones. Dice este hombre que, verso 3, rogaba, o mejor dicho, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y les expliqué la vez pasada que esa palabra, ¿no es cierto?, significa clamar a Dios, ¿no? Estaba orando a Dios para que el Señor prosperara a este hombre. Así que el anciano oraba por Gayo para que sea prosperado. Entonces vamos a dirigir ahora la vista al que recibe la carta, que es Gayo. Lindo nombre, ¿no? No sé, este es el gallinero de la fe. Y entonces acá se le escribe a Gayo. Y Gayo es un nombre muy interesante. En cuanto a Gayo se nos dice en el versículo 3 que vinieron unos hermanos itinerantes, misioneros, predicadores que deambulaban. Y dice que estos hermanos dieron testimonio a Juan, o al anciano, de la verdad. Y dice de cómo Gayo andaba en la verdad. Eso está en el versículo 3 de la carta. Acuérdense que, otra vez, la carta en el original no tiene versículos. Es una carta, los versículos se los pusieron después para que nosotros podamos mejor, en fin, facilitar la lectura y memorización de las escrituras. Pero acuérdense que en el original es una carta como cualquier otra carta. Y entonces dice que daban testimonio de cómo andaba en la verdad. Y esto es importante porque hay gente que en realidad a veces dan falsos testimonios de otras personas. Acá se nos dice que ellos daban testimonio de la verdad. Y vamos a encontrar a veces en la iglesia, los había en los tiempos de los apóstoles y los hay todavía, que, qué sé yo, a veces se van de las iglesias enojados, no sé, por cualquier cosa, no les gustó algo, y se van, abandonan las congregaciones y van vociferando. Y comienzan entonces a lacerar el testimonio de las personas, a dar un mal testimonio por asuntos personales, francamente, de cierta gente en la iglesia, de la congregación local. Yo no hablo de esto, hablo en términos generales, ¿no? Y entonces lo que termina es dando un mal testimonio y en última instancia un falso testimonio. Es muy triste eso, ¿no? Que en una sociedad donde eso hoy se aplaude, porque hoy la verdad los medios masivos de comunicación, yo no sé, ya no podemos confiar más en lo que se nos dice en la televisión. Ustedes prenden, por ejemplo, los programas de información. Y yo tengo, miren, la cantidad de periódicos y cosas que tengo que ver para más o menos sacar una conclusión razonable de lo que es la verdad. Hay que hacer un trabajo de pericia, porque si uno se queda con uno o dos canales de información, es muy probable que la información que tenga sea totalmente falsa o casi falsa, exagerada. En otras palabras, no se nos dice la verdad. Hemos perdido toda objetividad. Eso se vende. El sensacionalismo y el disparate vende. La gente compra eso, les gusta eso, nos divierte eso. En el campo de la política, ni hablemos, eso es agenda suelta. Se usa en todo momento el escándalo, el espectáculo, la humillación de la gente, hablar mal del otro, decir barbaridades y exageraciones. Y bueno, muchos se suben al vagón y danzan al ritmo de la misma música. Bueno, hay gente dentro de la iglesia que hace exactamente lo mismo. Qué lindo es encontrar entonces que, a lo menos en esta carta, vemos personas que salían y en vez de hablar mal de Gayo, tomaban nota y lo que hacían era contarle al anciano: mira, este muchacho es un caso serio, la verdad que es un fenómeno. Es muy lindo eso, de poder ser usados por Dios para dar un testimonio correcto, verdadero, de las otras personas que pertenecen al cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, dice que dieron testimonio. A ver, esto quiere decir que estas personas tomaron nota. Fueron a visitar a Gayo, estaban otra vez, son predicadores ambulantes, y Gayo les dio hospedaje, se quedaron con él, y lo veían a este hombre moverse.
Y me llama la atención porque no le dijeron al anciano las cosas que Gallo decía, las cosas que Gallo hablaba. Dieron cuenta de lo que Gallo hacía, que es distinto. Porque es muy lindo, sí, sentarse con una persona que, en fin, consideró la palabra de Dios. Podemos compartir pensamientos bíblicos. A mí me gusta sentarme con hermanos a tomarme un mate, un café. Yo tomo mate todavía. Y bueno, que el hermano me cuente sus experiencias con Cristo. Me gusta hablar de teología. A mí ese es mi fuerte, es la teología. Y entonces, si me siento con un teólogo y le damos manija, nos podemos pasar horas hablando de teología. Acá tengo algunos hermanos que son buenos para estudiar la Biblia y me encanta sentarme y le sacamos punta a las cosas, ¿no? Pero, a ver, el tema es de no hacer tanta teología verbal y hacerla más actual o práctica, de llevar la religión a la praxis. Y lo que estos hombres notaron no es un Gallo que sí se jactaba de mucho conocimiento teológico, que estoy seguro que lo tenía. Pero lo que llamaba la atención de estas personas es cómo actuaba Gallo en medio de ellos. O sea que observaban no tanto lo que decía con los oídos, sino que miraban con los ojos. ¿Con qué van a mirar, no? Miraban las actitudes, la conducta de este muchacho. Es decir, miraban su atención, miraban su intención. ¿Qué es lo que había en el corazón de Gallo que les llamó la atención? Miraban la disposición que tenía Gallo. No había necesidad de preguntarle a lo mejor a este hombre algunas cosas para poder conocer de qué clase de cristiano estaban hablando. Hacerse una idea, ¿no es cierto?, mediante información que pudiesen sacar de él. Sus actos reflejaban quién era Gallo. La teología de Gallo se dejaba ver a través de su conducta. Esto es algo que llama poderosamente la atención porque usualmente, en fin, en las Escrituras encontramos de maestros. Tenemos un Diótrefes ahí que era un bribón en el verso 9. Y la Escritura nos habla de que miremos cómo hablan las personas. ¿Qué enseñan? ¿Qué dicen? Que cuidemos nuestra palabra, que sea palabra de edificación. Pero en el caso de Gallo parece que todo eso ya se daba por sentado. Acá el asunto que hay que informar no es lo que dice, lo que habla Gallo, sino cómo camina este hombre. Y fueron y le dieron el informe al anciano diciendo, este hombre sí que camina con integridad. Se ve su cristianismo, se ve su doctrina. Llamaba poderosamente la atención el comportamiento de este hombre. Yo pensaba en esta semana, qué lindo es cuando nuestras acciones hablan más claro que nuestras palabras. Me hizo pensar mucho este asunto. Yo soy predicador, soy maestro, pero estaba sentado en el escritorio y le decía al Señor, pero mis acciones, Señor, ¿cómo las ves? ¿Lo que yo hablo refleja lo que soy? ¿Cómo me ves tú a mí? Si Dios tuviese que hablar de mi persona, ¿qué diría? Si los hermanos tuviesen que hablar de nosotros, ¿qué dirían de nuestro proceder? Porque vuelvo a repetir, puede ser que sepamos mucha Biblia. En los tiempos de Jesús, los fariseos y los escribas eran expertos en la Biblia, no los pasaba nadie. Pero Jesús les daba duro, ¿Por qué? Bueno, porque él veía esta contradicción entre lo que estas personas hablaban y luego cuando se los veía en el terreno de la práctica. Y Jesús decía, esto no es consonante, esto acá no funciona, no es en igual. Por un lado se ve lo que dicen, que es cierto, pero por el otro lado, bueno, cierto a medias, ¿no? Porque había errores también en las doctrinas de los fariseos, pero lo que muchas veces recalcaba Jesucristo era la acción hipócrita de estas personas. Ahora, andar en la verdad, hermano querido, para ampliar un poquito más esto, es mucho más que andar en la doctrina. Y cuidado, debo hacer la aclaración porque se me puede malentender acá, que de alguna manera trato de divorciar la importancia de la doctrina con el andar. La doctrina es fundamental. Pero el tema es que a veces le damos importancia a la doctrina y no a la aplicación de la doctrina.
Y en este caso vemos a un hombre que andaba bien porque sin duda su doctrina, que a fin y al cabo la recibió del anciano, era una doctrina apostólica correcta. Un hombre que fue bien enseñado. Así que cuando ellos notaron el andar de este hombre, fueron un poco más allá del tema doctrinal. Es más, no encontramos acá exhortaciones acerca de doctrina en sí, sino que toda la carta es un elogio prácticamente al buen andar de este señor. Así que andar en la verdad significa andar o ser consecuentes con la doctrina. Cuando nosotros escuchamos a Jesucristo dar sus hermosos sermones que hoy son de gran bendición para nuestra vida, cuando vemos a Jesús diciendo, por ejemplo, que si alguien te dé un golpe en la mejilla, pon la otra. Es muy fácil decir eso, ¿no? Pero, ¿y hacerlo? Y sin embargo, Jesús hizo exactamente eso. Algunos he escuchado comentaristas que dicen, cuando Jesús dijo que si te pegan en una mejilla, pon la otra, en realidad fue una hipérbole, no quiso decir eso. Ahí nos hace falta mejor interpretación. Jesús nos mostró lo que quería decir cuando él mismo, cuando lo golpearon y lo vituperaron, no respondió con violencia, sino que puso la otra mejilla. O sea que Jesús hablaba, pero caminaba lo que él hablaba. Era consecuente con sus doctrinas. Y el apóstol Pablo nos habla más de una vez que miremos cómo andamos. Primero, ustedes si estudian a Pablo van a encontrar que la mitad de sus cartas, la primera mitad, es doctrinal, pero la segunda mitad lo que hace es aplicar toda la doctrina que enseñan las primeras partes de sus cartas a la vida del cristiano. Y entonces lo que Pablo quería era que nosotros aprendamos doctrina, que va a ser la base de nuestra conducta, pero luego hay que aplicarla, hay que ejercitar eso. Es como si, agarramos a un aviador, lo sentamos en un curso de aviación y le damos el manual, le damos las clases, le decimos todo lo que tiene que hacer, sabe cómo darle vuelta a la llave, al avión, cómo hacerlo carretear. Lo sientan en un simulacro a lo mejor, ahora tenemos tecnología avanzada, ¿no? De punta, donde meten a un tipo en una cabina y ahí practica todas las cosas. Pero eventualmente todo eso que aprendió hay que hacerlo adentro del aparato, porque si quiere volar tiene que despegar. La teoría no lo va a hacer levantar del suelo, se tiene que subir al aparato algún día y todo lo que aprendió hay que ponerlo en práctica. Bueno, eso es la Biblia, hay que levantar vuelo, hermano. Así que aprendemos y entonces eventualmente nos tenemos que sentar en el avión de la vida y el levantar y empezar a volar con Cristo, a empezar a practicar las cosas que nosotros aprendemos. Eso es lo que notaron estas personas en Gallo. Era un hombre que actuaba y dejaba ver lo que había en su corazón, lo que había aprendido de la palabra de Dios. A veces hoy vivimos en un tipo de sociedad que dice creer algo y luego practican otra cosa. Volviendo otra vez a los medios masivos de comunicación, los escándalos que vemos hoy en el campo de la política en toda Latinoamérica. Lo estábamos hablando con mi señora que hay elecciones gubernamentales en mi país creo que son 5 provincias. Miren lo que les voy a decir. Hay un candidato por cada 65 personas. Pero son 1000, creo que son 1000 y pico de candidatos en la lista, que la gente está yendo a votar y tienen que mirar 1000 y pico de nombres para elegir uno, para ser el gobernador. ¿Y cómo hace usted para investigar sus convicciones políticas? 1.600 personas. ¿Cómo se sienta usted a investigar qué cree cada uno? Ustedes los ven en los podios a estos señores hablando. Vamos a salvar el país, vamos a arreglar la economía, vamos a establecer programas sociales, prometen, hablan, dicen y qué sé yo. Pero resulta que después están envueltos en corrupción, latrocinio y todo tipo de desmanes. Es un pillerío tremendo. Lo encontramos en el mundo del comercio, en el mundo del espectáculo, adentro de la iglesia. Gente que agarra y promete y dice un montón de cosas y resulta que son todas macanas, son todas mentiras. Y lo triste del caso es que en la sociedad contemporánea esto se ve como cosa corriente y plausible. No lo vemos con espanto, lo vemos como cosa común. ¿Qué tiene de raro eso?
No nos asombra más este tipo de cosas. Por eso es que ya la gente no confía en nadie. A mí, que alguien venga y le diga una cosa, le prometo yo esto, ¿usted le cree? Lo pensamos 20 veces. Y la 21 lo pensamos con duda, ¿no es cierto? No sabemos qué hacer. Así que notamos que hoy vivimos en una sociedad en donde no hay congruencia entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Vuelvo a repetir, podemos creer un montón de cosas, pero cuando se trata después de ver si realmente vivimos lo que creemos, no lo encontramos ni por casualidad. Esto lo vemos en una forma sorprendente en el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Unos 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo andaba por ahí un tal Isaías. Y este hombre vivió en una época en donde se suscitaban esas cosas. El pueblo de Dios había llegado al punto tal de que hablaban de Dios, adoraban a Dios con sus bocas. Pero Dios protestaba que el corazón de ellos no sincronizaba con eso. Que observaba a Dios que sí, está bien, lo que están diciendo es bárbaro, ¿no es cierto? Me alaban, me exaltan y qué sé yo, me honran. Pero resulta que cuando los veía Dios caminar, no veía la consecuencia. En el capítulo 29 de Isaías, verso 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero miren qué interesante, ¿no? A mí me llama la atención esto. Los labios, la boca, hablan de Dios. Pero su corazón, dice, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que, fíjense qué interesante, porque la distancia que hay de la boca al corazón es muy corta. Y sin embargo, lo que Dios veía en esta gente es que la distancia que había de la boca al corazón era enorme. Cuando tenía que ser corta esa distancia, es decir, la consecuencia entre lo que decimos que debe partir del corazón de la persona, no, lo que Dios, la gente sin duda que aprobaba eso, pero en cuanto a Dios se refiere decía, no. La boca y el corazón van en dirección totalmente opuesta. La boca va para allá y el corazón, sin embargo, está en la otra dirección. Hay otro pasaje en Isaías que para mí es impresionante. Déjenme que se los lea, van a ver qué tremendo es esto, ¿no? En Isaías capítulo 58, a ver si lo encuentro. Estos son 3 versículos que es para... Acá podemos hacer todo un sermón con este pasaje, ¿no? Pero miren lo que dice. En el capítulo 58, versículo 1 al 3 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y acá está la cosa. Dice que me buscan cada día. Se levantan a la mañana, hacen ayuno y oración. Se levantan, dice, cada día y quieren saber mis caminos. Tienen su devocional, meditan. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, etc. Para mí este es un pasaje impresionante. Hay mucho más para leer. Léanlo ustedes en casa. Pero acá tenemos personas que otra vez se levantan a la mañana con su Biblia abajo del brazo, se ponen el cafecito o el té, después le hacen saber a usted, yo me levanto todas las mañanas. ¿Usted ora a las 5 de la mañana? Yo me levanto. Hacen la fanfarronería, ¿no? Yo me levanto a las 4, me lavo y me siento tempranito a orar a mi Dios. Y entonces, con la Biblia tenemos la devoción, tenemos el pan diario, que está todo muy bien. Pero otra vez, buscamos a Dios, inclusive le pedimos en oración, Señor, fulano me está haciendo daño, haz justicia por mí. Y resulta que nosotros abandonamos la ley, la palabra de Dios, terminamos la oración, salimos al trabajo y nos peleamos con medio mundo, insultamos, decimos malas palabras, nos agarramos a trompadas y qué sé yo. ¿Pero qué es esto? ¿Es una selva? Dios toma nota, como estos amigos de Gallo tomaban nota. Dios quiere consecuencia.
que no sea tanta Biblia. Ojo, no le resto la importancia a la Biblia, al contrario, la enfatizo y la subrayo, pero la importancia de que pongamos la Biblia en el corazón, que no la tengamos simplemente en la boca. El Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de Mateo, había sido increpado por los líderes religiosos, les molestaba a Jesús, y resulta que le decían, ¿con qué autoridad haces tú las cosas? ¿Pero quién te crees que eres? Y Jesús le va a responder a estos fariseos altaneros con Isaías capítulo 29, verso 13, que ya leímos, donde dice, ustedes de boca me honran, pero el corazón de ustedes está lejos. Los paró en seco. Está llena la iglesia de gente así hoy. Llena. Necesitamos trabajar con eso. Recuerden esto, decir una cosa y vivir otra, hermano querido, tiene una sola palabra para definirse. Y esa palabra es hipocresía. ¿Nos cae eso? Eso es para pensar nada más. Una persona que dice y no hace es hipócrita. Esa es la palabra, le cae precisamente ese término, hipocresía. En cuanto a la interrelación que existe entre las creencias, la conducta y los resultados, me llamó la atención las palabras de un tal Juan Díaz, que es el director de negocio corporativo en Cataluña. No es cristiano, no habla de religión, pero me llamó la atención cómo este hombre ve en el mundo comercial la misma situación que se ve dentro de la iglesia. Este hombre decía esto, o leía mejor, escribía, dice, las creencias son la base y la parte más profunda sobre las que se inspiran nuestras conductas, que son las que más certeramente nos definen como persona. Conociendo de dónde proviene nuestra conducta, nuestra forma de proceder, estamos en disposición de poder replantearnos o cuestionarnos la creencia o creencias que la sustenta, especialmente si no estamos consiguiendo los resultados que queremos alcanzar. ¿Qué tal? Pónganle la tapa a eso. Otra vez, no hablaba de religión, no es un cristiano, hasta donde yo sé, por ahí sí, no sé, qué sé yo. Es un hombre que habla de negocios y está haciendo el planteamiento en un asunto en el ámbito comercial, y cuando leemos esto decimos, pero esto parece mentira, pero esto es lo que está pasando dentro de la iglesia en el ámbito espiritual. Por eso siempre digo que nosotros somos el resultado de nuestras creencias. Es importantísimo qué es lo que crees, porque eso va a, de alguna manera, determinar tu conducta diaria. El buen testimonio de Gallo está basado en lo que este hombre ha aprendido del anciano. Es decir, cómo debe conducirse un cristiano legítimo, sincero, que realmente ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que hoy se identifican como cristianos, como Diótrefes, acá en el versículo 9, que era otra vez un sinvergüenza este señor, pero que no se conducen en la forma de vida. Ya vamos a mirar la próxima vez a este Diótrefes. Así que la iglesia contemporánea, a mi juicio, tiene que retornar a una sana doctrina. Tenemos que volver. Nos hemos alejado, perdimos el puerto. Zarpamos en una aventura que nos está destruyendo. Así que la iglesia tiene que volver a la sana doctrina. Y número 2, debe practicar la sana doctrina. Porque a veces podemos caer mucho en lo que es la teoría, pero resulta que después cuando se trata de vivir el cristianismo realmente no se encuentra absolutamente nada. Y nosotros, cada creyente, entonces debemos predicar la sana doctrina, pero debemos entonces cada uno de nosotros andar en esa sana doctrina. En este caso se hablaba de la verdad que estaba en Gallo, porque era un hombre que había sido instruido o enseñado en la verdad, y eso es lo que testificaban estas personas ancianos después de haber observado la conducta de Gallo. A mí no me vengan con la gente que se recitan los pasajes de la Biblia de memoria. A mí, si los puede recitar, lo felicito, pero a mí lo que me interesa es cómo camina. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho, sí, mire, yo me conozco, qué sé yo, 525 versículos de la Biblia, pasajes de memoria, qué sé yo, wow, bárbaro, good for you. Pero, ¿y cómo camina usted? Muéstreme si realmente esos pasajes bíblicos le están haciendo algún efecto, porque meterlos en la cabeza y que se queden ahí no tiene mayor uso. El uso es cuando los ponemos en práctica.
Ahora bien, un buen testimonio, como el caso de Gallo, que anda en la verdad, debe mostrar cierto tipo de actitudes. Una la vemos en el anciano, que quisiera empezar con ella, y después tenemos otras que quiero dejarles con ustedes. La primera tiene que haber una actitud de gozo. Una persona de buen testimonio es una persona con actitud de gozo. Noten el verso 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este hombre, ¿qué es lo que le produce al anciano cuando escucha a estas personas del verso 3 dar un buen testimonio de cómo se conduce Gallo? Revienta de gozo. No hay envidia, no hay algún tipo de celos. No, este hombre se goza. A veces cuando escuchamos hablar del progreso de un hermano, ¿no? El hermano está estudiando o el hermano ha crecido, si lo vieras qué bien se conduce, cómo sirve en la iglesia, cómo sirve a su familia en el vecindario y qué sé yo, y a mí qué me importa. Está muy bien para él. ¿Y por qué me contás esto? Good for him. Pero mirá que se porta bárbaro. Bueno, está bárbaro, mandale saludos. No nos interesa, no nos produce nada. A mí está bien, el hombre lee la Biblia, estudia, qué sé yo, bárbaro. Eso es cosa de él, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? El anciano podría haber dicho eso, ¿no es cierto? Como muchas veces dice la gente. Bueno, mira, ¿sabes qué? Este muchacho anda en la verdad, damos testimonio de estas cosas. El anciano podría haber dicho: mire, yo estoy muy trabajado ahora, tengo mucho trabajo, tengo que atender a todas las iglesias, soy un apóstol después de todo. Está bien, good for Gallo, ¿no es cierto? Pero yo tengo que seguir adelante. No, dice que este hombre se gozaba. Cuando nosotros vemos a un hermano progresar, crecer, en todo sentido, prosperar, ¿qué produce en nuestro corazón? ¿Qué tipo de actitud produce en nosotros? El otro día un hermano escuchó a una hermana hablar del carácter de Dios, y eso me quedó dando vuelta en la cabeza. Y decía: ¿cómo me reventaba de gozo? Dijo este hermano. Dice: ¿qué gozo me produjo escuchar a la hermana decir eso? Esos son rarezas en la iglesia contemporánea. ¿Cuántas veces encontramos hermanos que van a decir: gloria a Dios, yo me siento pero que reviento de gozo escuchar a un hermano crecer, decir cosas hermosas de la palabra de Dios? Cuando vemos un hermano que vino a los pies de Cristo y empezamos a ver su caminar y va creciendo, se va haciendo cada vez más maduro. A veces tenemos celos de esa persona que progresa y avanza en la iglesia, en los servicios y cómo lo llaman al ministerio. Y empezamos a celar, a envidiar a esta persona en lugar de gozarnos y decir: qué lindo, Señor, y orar por esa persona. De contarle a la gente: pero miren cómo Dios está haciendo la obra con este individuo. La actitud de gozo. Saben que cuando nosotros hacemos eso, estamos dando testimonio a las otras personas de lo que hay en mi corazón. Si ustedes ven a un hermano que se está gozando de cómo Dios está usando a otro hermano o hermana, lo que están escuchando a esa persona gozándose, dan testimonio de diciendo: qué lindo este hermano, ¿sabes cómo se está divirtiendo viendo al hermano crecer, gozándose en la obra de Dios? El apóstol Pablo le escribió a los filipenses para que se regocijen, y él se regocijaba escuchando los testimonios que venían de cómo los hermanos se preocupaban por el apóstol Pablo. Se gozaba por los otros y estaba preso en la peor de las comodidades, si se quiere. Una actitud de alegría. El Señor Jesucristo en Lucas, hay un suceso interesante, que cuando Jesús, ¿se acuerdan?, mandó a los discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio. Tenía autoridad para echar demonios y todo esto. Y es muy lindo el incidente. En el capítulo 10, verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo. Ahora dice, diciendo el Señor: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Acá escuchen, porque algunos hacen, mejor dicho, lo mismo que hacen los discípulos. Dice: les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice el Señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis
de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hoy nosotros nos regocijamos cuando vemos que alguien, por ejemplo, mandó un demonio y salió corriendo. ¡Ah, qué gloria este pastor, este sé yo, el que hace el trabajito! Jesús dijo, no se gocen de eso. Eso sí, Dios se encarga de hacer esas cosas, pero lo importante es que sus nombres están en el lugar correcto. Y no solo eso, pero ahora noten esto, que es a donde quiero llegar. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué se regocijaba? Porque veía a sus hijos venir contentos. Cuando Jesús vio el entusiasmo de estos muchachos, Señor, tú tienes que ver lo que sucede. Hasta los demonios se vuelven locos con nosotros, quedan sujetos. Y Jesús le dice, pero gócense en que ustedes están escritos en el libro de la vida. Pero entonces se regocijaba porque veía cómo palpitaba el gozo de estos hermanos, cómo los demonios se sujetaban a ellos, cómo salieron a predicar el Evangelio. Jesús se regocijó por ellos y oró al Padre regocijándose. Eso da buen testimonio. Cuando miramos en ese cuadro, en lugar de mirar donde no debemos mirar, que es a los discípulos, sino el corazón de Jesús, encontramos un buen testimonio, el testimonio de nuestro bendito Señor. Y acá tenemos a este anciano que vivió con Jesús, experimentó la gracia de Jesús, el testimonio de Jesús, y ahora nos muestra esta actitud tan especial, tan de Cristo, de gozarse al ver que otros van para adelante y progresan en las cosas de Dios. ¿Quién nos va a dar un buen testimonio de este anciano? Cuando lo vemos gozándose, reventando de gozo y poniéndose a escribir la carta de elogio, diciéndole, te felicito, sigue adelante con lo que estás haciendo. Un buen testimonio manifiesta una actitud de gozo en la obra de Dios, en la vida de las personas. Número 2, una actitud de servicio. Produce una actitud de servicio. Dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. La actitud de este muchacho era servir al Señor, de servir a las personas. Noten que el servicio es a Dios en definitiva. Él producía este servicio al Señor. Noten que habla en el verso 6 de la consecuencia de lo que hacía Gallo. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. En última instancia, todo este trabajo apuntaba a darle servicio a Dios, no solamente a las personas. Dios era el gol de todo. Gallo era un eslabón más en la cadena del servicio. Y este muchacho no tenía problemas en servir a Dios. ¿Y cómo se conocía entonces el servicio de este muchacho? Si alguien me preguntase, ¿eres fiel a Cristo? ¿Qué le respondemos? Probablemente vamos a decir, amén, claro que sí. Sí, soy fiel a Cristo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Yo me acuerdo el día que me convertí y todo lo demás. Si eres fiel a Cristo, ¿cómo estás dispuesto a servirle? Y digo esto porque a veces nosotros hoy interpretamos el tema del servicio acá adentro. Tocar los instrumentos, que sí, es un servicio, claro que sí. Recoger la ofrenda, los sugieres, los diáconos, los maestros, el púlpito, eso es servicio, está muy bien. Pero el problema es que hoy, en nuestra teología, hemos enclaustrado el servicio en eso, lo que es el ritual y el servicio dentro de la congregación local, y ahí terminó el asunto. Y Gallo se congregaba probablemente en la iglesia de Diótrefes, así que sin duda que hacía cosas en la iglesia, pero cuando está recibiendo a esta gente lo está haciendo afuera de la iglesia, hasta el que este señor, ya vamos a mirar, le prohibía a la gente que recibiesen a los transeúntes que predicaban y visitaban las casas. Ellos inclusive los expulsaba y los excomulgaba. Pero entonces Gallo, a pesar de todo, lo que hacía era no solamente servir en la iglesia local, pero servía a estos hermanos
nosotros tenemos un concepto muy obtuso de lo que es el servicio a Dios. Sí, decimos amén, yo soy fiel a Cristo y yo sirvo a Cristo en la iglesia, pero cuando se habla de servicio tiene que ser servicio pleno. Cuando dice allí algún servicio, es decir, cualquier tipo de servicio, no algunos, sino algún servicio. ¿Se acuerdan lo que dije el otro día? Un vaso de agua dado, decía el Señor, si le das un vaso de agua a uno de estos pequeños, ¿a quién se lo dan el vaso de agua? Dice, a mí me lo dais. Qué cosa tremenda, ¿no? Qué distinta manera de definir el servicio. Cuando nosotros le damos un vaso de agua a una persona que tiene sed, decimos, se lo di a él. No, lejos está de pensar, hizo un servicio a Cristo. No, solo yo quiero tocar la batería en la iglesia, porque si no, no es servicio. Yo, si no enseño en la escuela dominical, no, eso no es, o sirvo en la iglesia predicando o no es servicio. Bueno, Jesús no dice que sirves si predicas, dice, con un vaso de agua que le das a uno que tiene sed, le estás dando un servicio a Cristo. Es una manera diferente de ver el servicio como lo vemos en la actualidad. Hoy el servicio es asunto de pantalla, para figurar. Yo siempre critico el espectáculo hoy de la música cristiana, cómo los cantantes hoy buscan la fama, hacen un teatro, se visten como los paganos, saltan como los paganos, tocan la música de los paganos, se ponen ganchos como los paganos, los pantalones rajados, collares de qué sé yo, de un montón de cosas, se cortan el pelo igual, se pintan igual, se tatúan igual, no hay ninguna diferencia entre el pagano y el creyente. ¿Pero qué tiene de malo la sociedad? Que tenemos que ser iguales que los otros para ganarlos a Cristo, bla, 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 bla. Cuentos chinos, tú haces todo eso porque quieres ser igual al otro. Estás emulando la fama que tiene el otro. Tú no estás sirviendo a Cristo, tú estás haciendo que el pueblo de Dios te sirva a ti con aplausos y con la venta de los CDs y qué sé yo. Y la fama, el éxito es pura fanfarronería. Es hablar por un lado de la boca y actuar de otra manera. Eso es hipocresía. A la gente le duele esto. Pero eso es lo que nos dice, lo que nos muestran las Escrituras. Cuando actuamos en dos esferas que se oponen, eso es hipocresía. Queremos aparentar algo que no somos. Mostramos un ángulo que es falso, es una fantasía. El servicio tiene que ser pleno. Y no solamente eso, pero tiene que ser un servicio sin discriminación. Otra vez dice allí, en el verso 5, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahora, claro, acá cuidado, está hablando de hermanos, ¿eh? No quiere decir que ahora tenemos que abrirle, mañana le tocan la puerta a un loco en la calle, mire, no tengo dónde dormir. Y usted dice, bueno, venga a la casa, métase adentro, y usted la expone a su esposa, a sus hijos, a un tipo que ni sabe quién es. Ojo, estos son, observe que dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada a los gentiles. Estos son los que trabajaban en la obra, son del pueblo de Cristo. Hoy, si viene una persona y le toca la puerta, hoy tenemos en este país una red, digamos, social, donde podemos canalizar y darle una mano a esta persona. Tenemos shelters y qué sé yo, ¿no? Así que hay que tener un poquito de sabiduría con esto, porque si no podemos hacer cosas muy irresponsables. Pero entonces, no, a ver, este hermano es misionero que viene de Perú, no me gusta Perú porque yo soy de Ecuador, la historia, yo soy del norte de Chile y los bolivianos los tenemos acá, y los bolivianos no pasan a los chilenos, los argentinos con los chilenos del sur que tuvimos... Y no, porque viene de otro país, no es hincha de San Lorenzo, es hincha de Boca. No lo voy a recibir. No. La Escritura dice, nosotros hemos de ofrecer la hospitalidad a los siervos de Dios. No hacemos discriminación de gente. Estoy sirviendo a mi Dios al darle una mano a estas personas. Cuando los cristianos le damos una mano, el caso de Venezuela, gente que salen desesperados en una situación terrible. ¿Saben cuántos cristianos, cuántos hermanos latinoamericanos están en crisis? Y hay gente que les está abriendo la puerta. He escuchado testimonios muy hermosos de cristianos y no cristianos, de gente que ha abierto sus hogares para recibir a familias enteras. Eso es servicio. Eso es verdadero servicio. No el servicio que hacemos en la iglesia, que sí, claro, hay que hacerlo, es necesario servir a Dios en las cosas de la iglesia local. Pero no te olvides que nuestro servicio desborda los límites de las cuatro paredes.
Es el estilo de vida que nosotros practicamos y que notaron en este hombre. Así que una actitud de servicio sin ningún tipo de discriminación. Y número 3, y por último, una actitud cooperativa. Así que hablamos de una actitud de gozo, una actitud de servicio. Y número 3, una actitud cooperativa. Dice en el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La actitud de querer cooperar con el avance de la verdad. Y estos son misioneros que estaban predicando la verdad, a pesar de que había muchos diótrefes por ahí, ¿no es cierto? Pero no obstante, ellos le daban para adelante predicando la verdad. Hoy la iglesia está llena de diótrefes. Ya vamos a mirar a este personaje siniestro, ¿eh? Ahí está llena sobran diótrefes en la iglesia. Hay más diótrefes que gallos en la iglesia. Los diótrefes son los gallos que cacarean, pero no para la gloria de Dios, sino son gallitos que quieren llevarse la gloria. De esos sobran en la iglesia. Faltan más gallos y demetrios, que ya lo vamos a ver también. Entonces, acá tenemos el caso de una persona que está cooperando con la obra, el progreso de la causa de Cristo, ayudando a estos hombres. Así que, y la razón del por qué, la cooperación es porque estas personas salieron, dice, por amor al nombre de Él, sin aceptar el sustento de parte de personas que nada tienen que ver con el pueblo de Cristo. Hoy, miren, ¿saben una cosa? Si viene una persona de una empresa Coca-Cola, bueno, no tengo que hacer propaganda, ¿no? Se dice Coca-Cola, ¿no? Vamos a decir Coca-Cola y Pepsi, así no se arma el lío. Y entonces, miren, ¿saben qué? Iglesia Bautista Castellana, nosotros quisiéramos donar, quisiéramos darle a usted, pastor, que predica la palabra de Dios, $1.000.000. ¿Cuántos pastores dirían, no, mire, ¿sabe qué? No. Al contrario, algunos me van a escribir y me van a decir, está loco usted. Está loco usted, $1.000.000, ¿sabe? Imagina, empiezan los argumentos. O alguien que diga, mire, ¿sabe qué? Yo me gané la lotería y le quiero donar a usted, pastor, para su ministerio, $10.000.000. ¿No? Bromas a un lado, ¿no? Porque uno podría decir, ¿dónde está el que se ganó la lotería? Pero bromas a un lado. ¿Lo aceptamos? ¿Es ético eso? Y entonces empiezan los argumentos. Bueno, pero si a mí me da $10.000.000, lo que haría es que le pagaría el mortgage a la iglesia no tendría que pagarme el salario, entonces les aflojo la carga económica. Y empezamos a racionalizar y a buscar una excusa para decirle, sí, deme los $10.000.000, que ese es el gol. No le importa la iglesia, no le importa el salario. ¿Qué le importa eso? No, el gol de él es yo me tengo que meter los 10 palos en el bolsillo. ¿Cómo hago para justificar eso? Para que la gente no me mancille en mi testimonio. Y tengo que empezar a argumentar un montón de cosas para que se encuentre plausible y no den falso testimonio o mal testimonio del pastor porque se guardó los $10.000.000. Déjate de pavadas. Tenemos que ser honestos. La iglesia depende de su Dios, de su pueblo, no de los que son sin Cristo, del pueblo pagano. Estos hombres dice que abandonaron todo sin aceptar nada de los gentiles. Ellos podrían haber hecho un teletón, qué sé yo, alguna cosa para juntar fondos y a veces no pasar hambre. A veces Pablo, pobre, no le alcanzaba la plata de lo que le daban para el ministerio y tenía que parar y buscarse un trabajo, a armar tiendas que le imposibilitaba su trabajo de misión. Claro, el hombre tenía que comer. Y entonces lo que pasaba es que se tenía que poner a trabajar y paraba el trabajo misionero. Gracias que las iglesias miraron eso y mandaban inmediatamente ofrendas y decían, saquen a ese hombre de las tiendas, qué desperdicio de talento, mándenle para eso lo llamó Dios. Y las iglesias que no podían salir, mandaban entonces la plata para que este hombre agarre ese barco y se vaya a la punta del mundo a predicar el evangelio. Cooperaban. Tal vez yo no me voy en viajes transatlánticos a hablar del evangelio a otro lugar, pero ahí estoy yo diciendo, bueno, yo no puedo ir porque tengo familia, tengo responsabilidades, pero puedo ayudar a este hombre. Yo he escuchado a personas a decir, pero que coma pasto. ¿Por qué yo trabajo y él no trabaja?
Personas que dicen que los pastores viven del diezmo. Ojo, viven del diezmo, ¿no? Esto es tema para otra ocasión, ya voy a hablar de ese tipo de cosas cuando hablemos de las ofrendas. Pero hay hombres que viven de lo que la iglesia le ayuda. En realidad los pastores honestos no son ricos. Los deshonestos son ricos. El ministerio es pobreza, es escasez. El otro día me escribió un pastor de Latinoamérica, me pedía que oráramos por él, porque la iglesia es una iglesia pobre y le hacían el esfuerzo para ayudarle, pero no alcanzaba. Y entonces el hombre ahora está debatiendo si ha de tener que la mujer trabajar para ayudar en la casa porque no dan. Y yo le decía, hermano, ore y dele para adelante. El Señor ha de proveer. Si su señora tiene que trabajar, hay que hacerlo, hay que ponerle el hombro. Hay que ponerle el hombro. Si la iglesia está haciendo el esfuerzo y no llegan, ¿qué va a hacer, pobre gente? Y orar para que tal vez otras iglesias puedan mandar el sostén, qué sé yo. Ya Dios verá cómo hace el asunto. Eso ya es departamento del Señor. Pero ahí es donde entra la cooperación del pueblo de Cristo para ayudar a esa gente. ¿Cómo vamos a dejar que estas personas, pero a ver, que vayan, algunos me han dicho que trabaje? ¿Por qué no trabaja? Todo el mundo trabaja. ¿Y qué te crees que hace el pobre pastor o misionero? ¿Saben ustedes que ese hombre o esa mujer trabajan 24 horas pegados al teléfono por si alguien sabe? ¿Saben cuánta gente me ha llamado a mí a la madrugada? A lo mejor borrachos. Claro, uno no cuenta estas cosas porque eso es trabajo pastoral. Pero ¿saben los pastores que a veces hay gente locos que lo llaman a las 2 de la mañana? Y uno no le va a decir, estoy durmiendo, y tira el teléfono. Hay que atenderlo. Cuando está con su familia comiendo y suena el teléfono y se le enfría el caldo y tiene que atender 2 horas el teléfono de una persona que está vaciando su alma, que tiene que estar trabajando en la oficina preparando los mensajes. ¿Saben ustedes que dice, ustedes los pastores se sientan en la oficina y escriben el sermón y ya está? Cuando una persona trabaja sentado en un escritorio 9 horas en tareas administrativas o leyendo cosas, trabaja. Cuando el pastor está sentado 7 horas en un escritorio, es un vago. Cuando un asistente social va a visitar a una persona en una casa, ¿no es cierto?, para asistencia social, esa persona trabaja. Cuando el pastor visita a una persona, eso no es trabajo, eso es paseo. Cuando una persona va el sábado y domingo a trabajar, reclama con bronca las horas extras. Los pastores no cobran horas extras, ellos tienen que trabajar de lunes a domingo sin parar. El día del pastor. Cada pastores o misioneros tienen un día de descanso. ¿Usted cree que los pastores que tienen el alma pastoral, el lunes supuestamente es el día del pastor, ¿no?, en estos países. ¿Usted cree que si una persona llama al pastor el lunes, el pastor que tiene alma pastoral va a decir, no, oiga, escúcheme, está loco, usted no sabe que hoy es lunes, hoy es día de descanso, plum, llámeme mañana. Pastor, necesito hablar con usted. Ok, acá estoy, escucho. Y se pasa 2 o 3 horas en el teléfono desatando los nudos. Ahora, esto no es propaganda personal porque acá, la verdad, la iglesia a mí me trata muy bien. En los 20 y pico de años de ministerio, esta congregación ha sido, otra vez suena a propaganda, ¿no? Estoy hablando en términos generales, no quiero que me malentiendan, no es una autopropaganda, es hablar del ministerio, lo que hacía Gallo, de cooperar, de trabajar, de ayudar a los que trabajan en la obra del Señor, porque esos hombres lo abandonaron todo en lugar de, imagínense, si un pastor que se va a un seminario a estudiar 15 años en un seminario para sacar un certificado y se va con eso a buscar un trabajo y dice, bueno, mire, quiero trabajar, ¿qué hace usted? Soy teólogo. Lo mandan a planchar camisas. Con todo lo que la persona gastó quemándose las pestañas estudiando en un seminario, podría haber ido a la universidad a estudiar abogacía y estaría forrado en plata. A estudiar ingeniería, a estudiar una carrera, ganarse la plata, pasarla bien. Pero no, en lugar de estudiar todas esas carreras, se metió a una universidad a estudiar letras, teología, para alimentar al pueblo de Cristo. Y claro, ¿dónde va a conseguir un trabajo un teólogo? ¿De qué? A lo menos que sea un profesor de alguna escuela de seminario. ¿Cuánto cree que gana un profesor de un seminario? ¿Que se hace millonario? ¡Se mueren de hambre! Entonces, a veces nosotros no entendemos que los que sirven en la obra necesitan la cooperación del pueblo de Cristo para seguir adelante. No ellos, sino la obra de Cristo. Y cuando hay gente que hace eso, los demás dan buen testimonio del que coopera. No solo del que trabaja, pero el que está atrás.
¿Se acuerdan ustedes aquellos hombres que cuando fue la guerra de Josué contra los paganos, Moisés estaba con la vara y brazos alzados, y había dos individuos que casi nunca los miramos, ¿no? El viejo pobre estaba con la vara así y obtenía la victoria, pero había veces que al pobre ya se le cansaban los brazos y empezaba a bajarlos, ¿no? Y había dos que cuando bajaban los brazos de Moisés y la guerra empezaba a darse vuelta, le levantaban los brazos. Y cuando levantaban los brazos de Moisés, otra vez Josué y su ejército le ganaban a los enemigos. Y gracias al trabajito de estas dos sombras, de la cooperación de estos hombres, ganaron la batalla. Nosotros estamos en una batalla y tenemos que cooperar con la obra de Dios. El que tiene buen testimonio es el que hace ese trabajo de sostener los brazos. Tal vez no le dan el aplauso o el crédito, pero no hay que buscar el aplauso y el crédito. Hay que buscar servir a nuestro Dios como hacían toda esta gente, como hacía Gallo. Gallo le sostenía los brazos a estos misioneros que salían a predicar, cooperaba con estas personas. Hermano querido, para ir cerrando entonces, una vida de buen testimonio. Otra vez, sin estirar mucho la interpretación, porque no quiero exagerar las cosas acá, yo saco conclusiones de lo que vemos en el carácter de estas personas, es que debemos mostrar 3 actitudes que son consecuentes con lo que hemos aprendido. Es decir, tenemos que actuar lo que hemos aprendido, y eso debe reflejarse en actitudes concretas. Número 1, una actitud de gozo. Número 2, una actitud de servicio. Y número 3, una actitud de cooperación, para que juntos podamos trabajar y hacer que se siga predicando este evangelio. Si nosotros mostramos esas 3 actitudes, no me cabe la menor duda que usted va a tener un buen testimonio de los hermanos que lo ven actuar en esa forma. No es asunto de doctrina acá arriba, sino de la doctrina en el corazón que mueve los pies para mostrar al mundo qué clase de pueblo somos. Seamos como Gallo, no como Diótrefes, sino como gallos. Gozo, servicio, cooperación. El carácter de una persona que tiene un buen testimonio. Ojalá que podamos en estos días manifestar esa actitud en cuanto a las cosas de Dios. Y alguien algún día nos mande una carta de elogio como hizo el anciano a Gallo. Te felicito, hermano, sigue así, sigue para adelante. Me gozo viendo cuando mis hermanos sirven al Señor en esa forma. Ojalá que la gente pueda decir eso de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, por esta carta que has preservado en forma providencial. No se perdió. Y bueno, podemos explorar el carácter de grandes hombres que nos antecedieron a nosotros y nos dan ejemplo de conducta, de buen testimonio. Ayúdanos, Señor, que hoy, en medio de una sociedad mal formada, podamos dar un buen testimonio y, como hemos visto en esta ocasión, que nos gocemos, que sirvamos y cooperemos y que eso sea notorio a los demás y puedan decir que nosotros realmente estamos mostrando lo que es caminar en la forma que estos hombres caminaron. Ayúdanos a poner en práctica estas cosas en estos días venideros y te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.